Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Hoy hemos preparado un tema que es de mucha relevancia para nosotros y para las generaciones futuras de la República Dominicana. Nos referimos al presupuesto, porque la forma en que gastamos y el endeudamiento pues tiene un impacto en la sociedad actual y, cómo no, también en la del mañana. Muy buenas tardes. Y en este programa sobre el presupuesto general de la Nación conoceremos cómo se formula el presupuesto en la República Dominicana, cuáles son las autoridades competentes en la materia, cuáles son los actores involucrados, cuál es el criterio para asignar las partidas presupuestarias por institución y por qué genera controversia la forma en que gastamos. Todo ello en el siguiente reportaje en la sección Hechos. Un presupuesto es un plan o cálculo anticipado de la cantidad de recursos que se necesitan para realizar alguna actividad o proyecto en particular con un fin específico. Como explica el manual a comprender el presupuesto de la Dirección General de Presupuesto, cada año el gobierno elabora un plan para definir los recursos que van a necesitar. Este plan se aprueba en el Congreso Nacional y se convierte en la Ley de Presupuesto General del Estado, lo que comúnmente se conoce como el presupuesto público. El presupuesto general del Estado es el principal instrumento con que cuenta un gobierno para ejecutar la política fiscal, es decir, la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, y además nos muestra quiénes se benefician. Los recursos que se contemplan en el presupuesto provienen principalmente de los impuestos que paga la población y se destinan a cubrir las necesidades públicas básicas como la educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, energía eléctrica y orden público. El gobierno debe decidir cómo obtendrá los recursos para cubrir sus gastos cada año, tomando en consideración los impuestos que recauda y otros ingresos que captan de los hogares y las empresas, y de donaciones, así como a través de préstamos y colocación de bonos. El presupuesto es el instrumento legal a través del cual se plasma los ingresos que va a recaudar el Estado durante el año siguiente a través de los diferentes impuestos, los gastos que piensa realizar, que básicamente son de dos naturalezas, unos que son gastos corrientes, como el gasto de la nómina, lo que se paga a los profesores, a las enfermeras, a los médicos, los gastos de funcionamiento, y gastos de capital, que básicamente es la inversión que realiza el Estado cuando construye carreteras, escuelas, hospitales. Además de esto, se contempla en el presupuesto otra tercera partida muy importante, que es cuánto es que el Estado tiene que reembolsar de préstamos que ha contraído en anterioridad. Entonces, esos son básicamente esas cosas. Leyendo esas cifras, que cuánto y cómo se recaudan los impuestos, que cuánto y cómo se prioriza el gasto, tanto corriente o capital, y que cuánto se dedica al repago de la deuda, tú tienes una idea de cuáles son las prioridades del Estado, cuáles son las políticas públicas. En fin de cuentas, el presupuesto es la mejor manifestación, la mejor prueba, el mejor testimonio de cuál es la política que se ejerce desde el Estado, porque de ahí tú derivas cuáles son las prioridades que tiene un Estado. Estamos de regreso en Contrapunto. Hoy conversamos a profundidad sobre el presupuesto general de la Nación y esta es la segunda parte del reportaje del día. Como indica el portal de la Dirección General de Presupuesto, la historia del proceso presupuestario se inicia formalmente en la República Dominicana con la creación de la Oficina de Presupuesto, a partir de los trabajos realizados por la misión DAWIS de los Estados Unidos de Norteamérica, con representantes del país. Estos representantes concluyeron con la promulgación de la Ley de Presupuesto 1111 de mayo de 1929. Los años 1930 y 1963 se caracterizaron por un manejo centralizado del presupuesto y de las finanzas públicas, haciendo depender la Oficina de Presupuesto del control directo del presidente de la República Dominicana. Posteriormente, en 1954, las funciones de la Administración Financiera y Presupuestaria fueron centralizadas en la Secretaría de Hacienda.
En el año 1965, la Oficina de Presupuesto fue integrada al Secretariado Técnico de la Presidencia como Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRES, junto a otras oficinas técnicas del Estado con el interés de crear el Sistema Nacional de Planificación. En 1969 fue promulgada la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2006. Esta representó el más importante instrumento legal para la gestión presupuestaria de la República Dominicana, amplió la cobertura presupuestaria al incluir a las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y los municipios y estableció el presupuesto por programas, incorporándole los elementos de la planificación pública. En el año 2006, la promulgación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público denominó a ONAPRES como Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES, y la dispuso como el órgano rector del sistema presupuestario, convirtiéndola en una dependencia de la Secretaría de Estado de Hacienda, en la actualidad Ministerio de Hacienda, en lugar de su vínculo con el anterior Secretariado Técnico de la Presidencia. Ha sido un presupuesto deficitario, por esa razón ha aumentado la deuda pública todos los años, en un promedio de 2.000 millones de dólares. La deuda pública aumenta precisamente con motivo del déficit en el presupuesto. De modo que lo que hemos tenido es un déficit presupuestario todos los años. Todos los años nos tenemos que endeudar para completar el presupuesto y desde hace 5 años realmente también nos estamos endeudando para pagar los intereses de la deuda la deuda pública consolidada. Según explica el manual a comprender el presupuesto de la Dirección General de Presupuesto, el presupuesto se elabora con base en el comportamiento esperado de las principales variables económicas y factores externos, así como de su impacto en la economía. A esos factores cuyo comportamiento se prevé se les denomina supuestos macroeconómicos. La inflación o el aumento general de los precios, el precio del petróleo, la tasa de cambio y el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, son factores que afectan toda la economía, la capacidad del Estado para recaudar recursos, el precio de los bienes y servicios y el pago de lo que ha tomado prestado. Uno de los supuestos macroeconómicos clave del presupuesto es el crecimiento de la economía, el cual se mide a través del Producto Interno Bruto o PIB, que representa la riqueza generada de bienes y servicios por una economía durante un periodo determinado. El PIB se calcula sumando el valor de todos los bienes y servicios consumidos por parte de los hogares, las inversiones realizadas por las empresas, el gasto del gobierno y el saldo neto de la balanza comercial, exportaciones e importaciones. Por ejemplo, en el año 2016, el PIB fue de 64.687 millones de dólares. De igual forma, el presupuesto influye en el comportamiento de la economía, en los precios y en el empleo público y privado, pues el gasto del gobierno es uno de los principales motores de la actividad económica. De cada 100 pesos que se producen en el país, 18 pesos los aporta el gobierno. Durante el segundo trimestre del año, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo elabora lo que se llama un marco macroeconómico. ¿Qué es un marco macroeconómico? Es un ejercicio casi de adivinanzas o de profecía, donde se trata de explicar cómo para el año que viene, o sea, lo que queda del año 2017 y el año 2018, cómo se proyectan las principales variables de la economía, que cuánto va a crecer la economía de la República Dominicana. Para eso tú tienes que derivar que cuánto se espera que crezca la economía de los Estados Unidos, porque en gran medida lo que acontece en los Estados Unidos tiene un impacto sobre el desempeño económico de la República Dominicana por tantas relaciones estrechas que existen entre las dos economías. ¿Cuál va a ser la proyección del precio del petróleo? Que eso tiene un impacto muy importante sobre la economía dominicana. ¿Cuál va a ser la proyección de inflación? ¿Y cuánto van a subir los precios el año que viene? Y finalmente otra variable muy sensible, que cuánto se proyecta va a seguir subiendo el dólar frente al peso dominicano, lo que llamamos la devaluación. En base a eso, ya tú tienes una idea a manera global cómo se puede desempeñar la economía. Una vez hecho eso, se hace una proyección de los ingresos que piensa capturar el Estado a través de
una serie de variables impositivas, impuestos principales, el ITEVIS y el impuesto a la renta, tanto a las personas físicas como a las sociedades, y otro muy importante, por supuesto, que es el impuesto a los combustibles. Al lado de esto, el Estado proyecta cuáles son los compromisos que tiene para el año que viene, que cuánto tiene que pagar a la nómina del Estado, que cuánto necesita para mantener los ministerios y agencias funcionando, que cuánto tiene que seguir invirtiendo en carretera y cuál es el servicio de la deuda, cuánto tiene que pagar de intereses. Y finalmente calcula que cuánto tiene que ir reembolsando de los préstamos que ha contraído. Con esto, entonces, el Estado tiene una idea de que cuánto le va a ingresar de dinero, cuánto tiene que pagar de dinero, y esa diferencia es el monto de que cuánto tiene que ir a buscar de financiamiento, o sea, de nuevas deudas. El presupuesto general del Estado se maneja esencialmente por el siguiente marco legal. La Constitución de la República Dominicana, en los artículos 233 al 240, establece los responsables de formular el presupuesto, su contenido y en qué fecha se debe entregar y aprobar el presupuesto por parte del Congreso Nacional. Además, cómo y quiénes pueden modificar el presupuesto y los criterios de su distribución equitativa. La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público da las pautas sobre el sistema presupuestario y la política presupuestaria y define el contenido de la Ley de Presupuesto General del Estado y las funciones de los organismos involucrados en las distintas etapas del presupuesto. La Ley de Presupuesto General del Estado dispone para cada año, con la autorización del Congreso Nacional, cuánto, para qué y cómo se van a gastar los ingresos y el financiamiento, es decir, define el presupuesto en sí para dicho año. El ciclo presupuestario pasa por 4 etapas. En la primera etapa se realiza la formulación, se calcula y se planifica. Aquí participa todo el gobierno con el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto. Esta etapa debe estar lista a más tardar el 1 de octubre de cada año. En la segunda etapa se discute y aprueba en el Congreso Nacional en ambas cámaras. En la tercera etapa se procede a su ejecución, se programa, se recauda y se gasta. Aquí participa todo el gobierno y se aplica desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año. Y la cuarta etapa consiste en el seguimiento y la evaluación. El presupuesto se va monitoreando, controlando y analizando para ver si cumple con sus metas. Esto lo hace el gobierno con el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto, desde el 1 de enero al 15 de febrero del próximo año. Se llama Ley General de Ingresos y Gastos. Entonces, tiene que estar claramente, con lujo de detalle, impuesto por impuesto, plasmado, cuál es, en cuánto se estima que cierre este año 2017, se compara con lo que había en el presupuesto inicial y se hace entonces una proyección, impuesto por impuesto, de lo que se piensa recaudar en el 2018. Lo mismo se hace por el capítulo de los gastos. Generalmente se hace ministerio por ministerio, cada ministerio prepara su presupuesto detallado por todos los conceptos de gastos, salarios, viajes, electricidad, combustible, comida, y también se hace para todas las agencias que no son directamente del gobierno central, son las que llamamos entidades autónomas o descentralizadas, como los organismos de la Seguridad Social, el CIRD, la Dirección General de Impuestos Internos, que son entidades que forman parte del Estado, pero que no se clasifican dentro de lo que es el gobierno central. Y finalmente, esta diferencia entre ingresos y gastos se solicita la autorización a través del presupuesto para que se vaya a contraer los préstamos que te permita cerrar la brecha. Es muy parecido a lo que algunos hacen a principio de año en su casa, que es tratar de ver, oye, mira, qué cuánto yo tengo de ingresos, qué cuánto me cuesta las diferentes cosas que yo tengo que pagar, la comida, la casa, la educación, el vehículo, y ver si efectivamente yo tengo el proyecto de hacer algunas inversiones, quizás de ampliar la casa, pues ver si yo no tengo los ingresos, entonces cómo yo me voy a financiar a través de un préstamo bancario. Es más o menos el ejercicio
es el que hace el Estado. Es un proceso que inicia básicamente en el segundo trimestre del año y que concluye en el último trimestre, cuando ya el Congreso aprueba este presupuesto. Para el 2018, la Ley de Presupuesto General del Estado contempla un monto de 816.565.3 millones de pesos y comprende lo siguiente. En cuanto al origen de los recursos, se estima que el gobierno percibirá 602.887.1 millones de pesos en recaudaciones y unos 213.678.2 millones de pesos en préstamos. Estos se invertirán una parte en gastos con un monto de 689.886.2 millones de pesos y la otra parte en deuda pública con 126.679.1 millones de pesos. Las principales variables macroeconómicas que se usaron para elaborar la Ley de Presupuesto General del Estado 2018 fueron un 5.0% del crecimiento del Producto Interno Bruto, el precio promedio del precio del petróleo por barril $48.6, la tasa de cambio promedio del dólar 50.2, la inflación promedio 4.0%. El gasto del presupuesto se distribuirá de la siguiente manera. Gasto en servicios sociales, 47.6%. Gasto en servicios generales, 19.2% y 12.9% del presupuesto total en gasto en servicios económicos. En este presupuesto se prioriza el sector salud, se amplía el régimen subsidiado de la seguridad social, la educación y la construcción de escuelas. El mayor recaudador era la Dirección General de Impuestos Internos, que en los últimos año y medio, los últimos 2 años, ha crecido notablemente la recaudación de este departamento. Tiene su meta conforme a las leyes, impuestos que tiene que recaudar por concepto del ITEVI, que eso es un impuesto indirecto, el impuesto al consumo, ¿verdad? Y el impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta a las personas y las empresas. La suma de estos dos impuestos, más el impuesto a los combustibles, que es indirecto también, es el grueso de la recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos y del Estado Dominicano. A esto hay que agregarle la recaudación de un 10 o 12% de la Dirección de Aduanas y de la Tesorería Nacional. Pero es la Dirección General de Impuestos Internos la que tiene la mayor carga, la que tiene que buscar el dinero todos los años. El incremento del servicio de la deuda, o sea, lo que el Estado tiene que erogar entre pago de intereses y reembolso de capital, está creciendo muy fuertemente, que es una de las dificultades estructurales de la economía dominicana. En resultado, se prevé entonces un déficit, lo que llaman un déficit fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos fuera del reembolso de la deuda, en cerca de 90.000 millones de pesos. Si a eso tú añades lo que el Estado tiene que buscar para reembolsar deudas anteriores, pues hay que buscar más de 200.000 millones de pesos para atender el tema de la deuda y del déficit financiero. Eso hace que el año que viene, y es probablemente uno de los principales problemas de presupuesto, el Estado tiene que dedicar un 42% de sus ingresos para atender el servicio de la deuda. En otras palabras, es como si en vez de tener un presupuesto de 100, el presupuesto del Estado solamente fuera 58, porque es con este 58 que puede pagar salarios, que puede pagar a los maestros, a las enfermeras, a los médicos, construir carreteras, y eso es efectivamente uno de los principales problemas que sigue teniendo en el 2018 el Estado, además de efectivamente este riesgo que pone sobre la economía la subida de los precios del petróleo. Gracias por permanecer con nosotros. Le preguntamos a nuestros expertos en Contrapunto si consideran que es acertado el monto y la distribución del gasto en el presupuesto de la República Dominicana del año 2018. Veamos cuáles fueron sus respuestas. Se ha priorizado el gasto en educación,
Todavía el servicio de salud está muy precario en cuanto a presupuesto. Eso hay que priorizarlo también en un futuro. Los demás departamentos que reciben recursos, pues tienen un pequeño aumento y algunos incluso una reducción, aquellos que se consideran menos prioritarios. De modo que la distribución de los fondos del próximo año es básicamente la distribución que se hizo esta. Ahí no hay nada nuevo. Lo único nuevo, me corrijo, es el pago de los intereses. Es un tema muy complejo y muy polémico. Tú tienes algunas voces que dicen que el Estado tiene que reducir sus gastos, tiene que achicarse. Yo creo que es plantear de forma equivocada el problema. Las necesidades que tiene la sociedad dominicana y especialmente los sectores más vulnerables y más vulnerados necesitan que haya más Estado, pero sobre todo mejor Estado. ¿Cómo se logra eso? Con dos cosas. El Estado necesita recibir más dinero. Esto es muy fácil decirlo, es un poquito más complicado lograrlo, y al mismo tiempo que una cosa no puede lograrse sin la otra, dar claras señales de que está gastando mejor, porque por más que le vayamos a dar más dinero, si la calidad del gasto no mejora, no vamos a lograr el problema. Hoy en día toma en cuenta que de este 100 que recibe el Estado, que es probablemente 30-40% inferior a lo que debería recibir para resolver los problemas del país, ya el servicio de la deuda le está quitando cualquier posibilidad a cualquier Estado, aún administrando perfectamente sus gastos, hacerle frente al tema de la pobreza, de invertir en infraestructura, de mejorar los indicadores de salud. Entonces, hay que, de un lado, incrementar los ingresos del Estado, hay que reformular cómo el Estado gasta. Probablemente hay una serie de reorganizaciones que sí se pueden hacer en el Estado, pero se significará no recortar, sino aumentar más y mejor los gastos. Y del otro lado, se requiere que el servicio de la deuda vuelva a bajar. Estamos en la sección de análisis en contrapunto y vamos a profundizar un poco más sobre el tema del día de hoy, el presupuesto general de la Nación. Y para ello nos acompañan Miguel Collado Di Franco, quien es director de investigaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, a mi derecha. Buenas. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. De igual forma, nos acompaña Rafael Jovine, quien es economista con maestría en políticas públicas y es oficial de fiscalidad de Oxfam en República Dominicana. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ti por estar aquí, a ambos. A la orden. Gracias. Bueno, hay mucho de lo que podríamos nosotros hablar cuando hablamos de presupuesto. Casualmente decíamos hace un momentito que está este tema pues envuelto con muchos tecnicismos que a veces pudieran parecer complejos, pero tratando de ir pues a lo más esencial, ¿cómo en el caso de la República Dominicana se formula el presupuesto? O sea, ¿cuál es la prioridad que se supone tiene el Estado al momento de formular el presupuesto de la Nación todos los años? Inicio contigo, Miguel. ¿Y si se tiene prioridad? Bueno, yo diría que desafortunadamente, como pasa con muchas cosas en República Dominicana, en temas de políticas públicas, en realidad no hay tanta transparencia y las prioridades a veces por tanto, no son tan claras, de verdad. Uno sabe, por ejemplo, que hay una partida de una ley, que es la de educación, que dice que debe asignarse el 4% del Producto Interno Bruto, se está cumpliendo, ya tú tienes 4.2% del Producto Interno Bruto, tienes los ingresos, o mejor dicho, los intereses del endeudamiento público, que eso es algo inevitable. Ahora,
tenemos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y no se ha cumplido con ella, empezando por ahí. Entonces, cuando ya tú tienes que el marco que debiera estar definiendo importantísimas políticas, y me meto, aprovecho en otro ámbito que está relacionado con el presupuesto, porque tiene que ver con los ingresos tributarios, tienes que hay y el mismo gasto, que es lo que quiero referirme concretamente a uno de los pactos de esa ley, que es el pacto fiscal, cuando las autoridades dicen, bueno, se va a llevar a cabo luego del pacto eléctrico, y ya está el pacto eléctrico supuestamente ya listo para firma, y ahora las autoridades, la señal que envían es que será la discusión después del 2020. Entonces, en República Dominicana, en verdad que hablar de cómo se formula en términos de las políticas que se van a aplicar, hay muchas debilidades, definitivamente, y mucho dispendio en el gasto. Y la prioridad, dices tú, que por el tema de la transparencia, pues no quedan realmente claras. Y yo creo que efectivamente, mira, y yo lo recalco, yo recuerdo que lo dije anteriormente cuando estuve en este programa. Obviamente no todos los televidentes estaban, tal vez lo recordarán, pero yo quiero reiterar algo. Mira, cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, y esto es básicamente tener reglas de juego claras, reglas de juego estables, un sistema, un Estado de Derecho no corrupto, con reglas de juego transparentes, estables, tú no necesitas gastar mucho dinero. Es simplemente garantizar los derechos de los ciudadanos, los derechos esenciales, y que haya un ambiente en el que la gente tenga estabilidad para vivir y emprender. El dominicano es esencialmente emprendedor. Aún con este ambiente que tenemos, se arriesga y lo hace. Y hay cientos de miles de empresas pequeñas que lamentablemente no pueden crecer y están en la informalidad la mayoría. Tenemos un 59% de informalidad. Pero el mensaje que quiero transmitir es que verdaderamente cuando un país se quiere desarrollar, esencialmente tiene que trabajar en su institucionalidad. Y el presupuesto es una parte fundamental de eso. Es una parte fundamental y reitero, hay falta de transparencia y falta de cumplimiento de ciertas metas. Ya que tú mencionaste el tema de educación, por ejemplo, quisiera, ya que ustedes son los expertos, que me aclaren algo. Pareciera ser una particularidad de la planificación presupuestaria de la República Dominicana el hecho de que existan una proliferación de leyes que asignan partidas presupuestarias como porcentaje del PIB a renglones, como educación, ya lo has dicho, salud, pero que no se respetan en la ejecución. ¿Qué hacer con eso? Su cumplimiento, su cumplimiento en realidad, en ese caso, verdaderamente podría traer peores consecuencias que lo que podría solucionar, porque lamentablemente, y es parte del problema de la planificación, se hacen leyes y no se identifican los ingresos para poder cumplir con ellas. Entonces, tienes razón, cada año en el mismo presupuesto se dice no se va a cumplir con esto y lo otro, cuando hay cosas elementales que sí pudieran cumplirse, como es la asignación, por ejemplo, uno de los poderes más importantes que tiene el Estado, que es la justicia. Sí, eso da pena. Entonces, eso no se cumple. Incluso a veces uno piensa que si se cumplieran, entonces todas esas asignaciones habría que ejecutar el 120% del presupuesto. No llegaría tanto, pero es una cifra alta, definitivamente. Sí. Y es un problema de la institucionalidad y mala planificación. Que como técnica de diseño de presupuesto es incorrecto el que usemos el abuso de las leyes, porque estos son leyes, o sea, leyes que se aprueban en el Congreso, después ya están ahí y hay que, o sea, no es la mejor forma, es lo que es el mensaje. Es el mensaje, no, definitivamente no, y algunas asignaciones esenciales, reitero, como es la destinada al Poder Judicial, entonces no se cumplen. Y otras prioridades, y ahí está contestando parte de la pregunta de cómo se elabora el presupuesto y qué prioridades se tienen. Okay. Quizá Rafael tenga ahí. Pues, Bueno, claro, en la parte introductoria del presupuesto sí que podría señalar que, a ver, el presupuesto que se entrega en octubre, hay una ley que especifica que se debe entregar en octubre. La Constitución de la República de 2010 establece que el 1 de octubre, y precisamente manda a que hay toda una parte previa del presupuesto desde su elaboración que debe de hacerse con el suficiente tiempo como para programar un presupuesto que sea la expresión de las necesidades. El presupuesto que ahora se está aprobando
manda la ley de presupuesto que desde marzo se esté en proceso de elaboración. Y esto es importante porque hay todo un calendario que debe de seguir la Dirección General de Presupuesto desde marzo, abril, mayo, todos los meses, y eso debe de tener preámbulos, es decir, debe de haber una planificación orientada hacia ese presupuesto y a conectarlo con la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque allí es que en principio se identificaron el conjunto de bienes y servicios que la sociedad demanda para el cumplimiento del Estado social y de derecho que manda la Constitución. Y por ejemplo, este presupuesto 2018 tiene la particularidad de que se ha mandado al Congreso, se ha aprobado sin que al día de hoy nosotros conozcamos, por ejemplo, cuál es el plan plurianual del sector público, que es el puente entre la Estrategia Nacional de Desarrollo y el presupuesto de un año base. El presupuesto no es más que la expresión financiera de esas necesidades. Y el plan plurianual debe marcar la ruta de 2016 a 2020. Es la expresión del programa de gobierno del partido que está en el poder actualmente y decir cuántos son los bienes y servicios que se van a garantizar para los próximos 4 años. Si este es el cuatrenio del agua, porque recordemos que el presidente llamaba que 2016-2020 iba a ser el cuatrenio del agua, pues debe haber una planificación plurianual que diga cómo, por ejemplo, se va a corregir el déficit habitacional, que más de la mitad es ausencia de agua, por ejemplo, y el presupuesto de cada año debe ser la expresión. Entonces, este presupuesto empieza con una violación fundamental en la planificación, que es revelar cuál es el plan plurianual. Y lo otro muy importante de este presupuesto, en su parte introductoria, es que no identifica o no conecta con los mecanismos de planificación territorial. Y esto es un punto muy importante porque hay otra legislación, la 498-06, que manda a que en los territorios deben de haber consejos de desarrollo municipales, provinciales y regionales. Y las obras que están contenidas en ese presupuesto 2018 deberían de ser la expresión de la gente del territorio. Así es que se garantiza participación de la ciudadanía en la construcción de ese presupuesto. Sí. Y una vez llegue al Congreso, como ha llegado entonces, y se manda a comisión bicameral, pues es lógico también que los legisladores, haciendo uso de su poder como órgano del Estado, pues abran esa discusión aún más y sean entes fiscalizadores. Pero y en la práctica no ocurre eso. Lo que hemos visto en los últimos 2 años, al menos, es que la comisión bicameral se ha trancado a estudiar el presupuesto entre ellos mismos y han tomado la decisión de manera unilateral y no han escuchado a nadie. Pero si este es el panorama, el que estamos planteando aquí, no hay ningún criterio, no hay ningún área que se prioriza, hay una desconexión, según lo que han expuesto aquí, con la expresión del pueblo y lo que se planifica, no hay una planificación. ¿Cómo podemos hablar de un presupuesto eficiente? ¿Cómo podemos hablar de sostenibilidad? Y parece también, voy a ampliar un poco eso que tú planteas, que las prioridades son muchas veces muy coyunturales en función de los intereses del Ejecutivo, porque leyendo en el 2018, por ejemplo, algo muy sencillo, tú hablabas del cuatrenio del agua, ahí vi que hay una asignación de 2.500 millones de pesos supuestamente para la recuperación de las cuencas hidrográficas, muy bien, sin embargo República Digital tiene 7.000 millones de pesos en el presupuesto, es una cantidad impresionante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la recuperación de las cuencas hidrográficas tiene menos de la mitad del presupuesto que tiene República Digital? ¿Dónde entra República Digital dentro de ese gran proceso de planificación de prioridades nacionales? Y así en diferentes renglones, porque se había declarado también la revolución del campo, pero luego había un descontento con la agricultura y las partidas que le asignan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la República Dominicana? Miren, un dato, se habla mucho de avances en materia de fiscalización, de transparencia, de rendición de cuentas, pero le digo algo, la Cámara de Cuentas, con todos sus aumentos que se le han hecho, el aumento se queda corto en proporción a toda una serie de entidades que ahora mismo no están haciendo nada para el Estado. Miren, el presupuesto, por ejemplo, de la primera dama en este país es mayor que el de la Cámara de Cuentas y su incremento para el año 2018 es 3 veces mayor que el propio organismo de control externo del Estado, quien es que tiene que estar haciendo las auditorías
para determinar cuáles entidades están cumpliendo o no sus funciones. Y ha habido estudios que hemos sacado que muestran que hay muchas de estas instituciones que están aprobadas en ese presupuesto y que contribuyen más bien a aumentar el déficit del gobierno central, porque una parte de eso tiene que ver con cómo gastamos. Justo sobre eso, y discúlpame Rafael, quería pues muy brevemente guiar quizá una segunda pregunta y me gustaría que los dos que son los expertos pues lo comenten. El público que ve todos los años cuando se habla de presupuesto, ve la palabra déficit todos los años y usualmente ve la palabra incrementarse después de la palabra déficit. Y ahora le pregunto ya a ustedes, ¿por qué? Vamos a explicarle al público oyente, perdón, que nos está viendo, ¿por qué vemos que el gobierno de la República Dominicana en los últimos años, porque no es algo de este año nada más, mantiene un déficit elevado en el presupuesto de la nación, que también necesariamente conlleva un aumento del endeudamiento? ¿Por qué? O sea, ¿por qué las medidas necesarias para reducir ese déficit no se toman? ¿Cuál es el problema de la economía dominicana que impide que eso pase? Político, decisión política. Voluntad política. Voluntad política, política de Estado, como tú quieras llamarlo. Nosotros en la década de los 90, si tú te fijas, tuvimos... Antes de eso, ¿qué es el déficit? Para que tú le expliques, ¿qué es un déficit al que nos está viendo? En este caso es el balance, el resultado de la ejecución presupuestaria, los ingresos menos, el gasto menos los ingresos menos el gasto, como tú quieras definirlo, en el sentido de que no te lo vas a gastar más de lo que te está ingresando y no estás cubriendo. Pudiera ser que nosotros, o sea, el dinero no nos da. Y No, nosotros no es tenemos una suficiente. cultura de dependencia a los préstamos. Cogemos prestado para prestar una deuda antigua. Un hogar que se maneje así, que esté gastando más de lo que les ingresa. Los Exacto. ingresos tú les restas los gastos y te va a dar el balance negativo en el hogar y es un balance deficitario. Exacto. Y entonces tienen que recurrir a la tarjeta de crédito. Exacto. A tomar prestado. A tomar O prestado. sea, que el sentido Estado, general. en sentido general, para que no creemos que estamos hablando de ciencia nuclear, simplemente gasta más de lo que ingresa. Correcto. Y para poder salvar esa diferencia, tiene que endeudarse. Correcto. Y eso es exclusivo de República Dominicana, porque la gente se confunde mucho. No y es aquí hubo un exclusivo, tema que no. entre déficit, hoyo, fiscal. Aclárese, chino. No, al hoyo fiscal se le llamó al déficit del 2012, que por la magnitud, bueno, se le bautizó con ese nombre, diría yo, y tal vez Pero se ha eso quedado. no es exclusivo de República Dominicana. No es exclusivo de República Dominicana, pero el hecho de que en otras naciones incurran en prácticas similares y tengamos países vecinos como Costa Rica, o El Salvador, que incumplió unos pagos a principios de este año, en el primer cuatrimestre de este año, Brasil, que tuvo una crisis fiscal, que ahora mismo tiene, bueno, ahora mismo no, perdón, en el 2016 tenía sus gastos de intereses como porcentaje de sus ingresos tributarios superior al 27% y nosotros vamos camino al 25%. Entonces, el problema está en cuáles son las consecuencias de Exacto. estos déficit tras déficit tras déficit. Y es lo que tú mencionabas, Emil, de el endeudamiento público. Y el endeudamiento público nos cuesta. Y para fines de informarle al público, y también Rafael, siéntete libre pues, de intervenir aquí si así lo deseas, ¿cuánto estamos dedicando, para ponerlo esto en proporciones muy sencillas, de cada 10 pesos que ingresan al Estado Dominicano por recaudaciones fiscales, por lo que tú quieras, cuánto de eso estamos gastando en intereses de la deuda y en amortización al capital de la deuda? Anda alrededor del 40%. O sea, de cada 10 pesos, escuchen, 4 pesos, de cada 10 pesos que ingresan al Estado, 4 pesos se van al pago de los intereses de la deuda y al capital de la deuda que tenemos, que sigue creciendo. Que sigue creciendo. Y bueno, ¿Y lo que cuál es el hacen las perfil? autoridades... ¿De dónde proviene la mayor parte de la deuda? De endeudamiento externo y en los últimos años colocación de bonos. Pero yo quiero ¿Qué decir... es más caro? No necesariamente, y bueno, a las tasas que lamentablemente en el mundo ha habido una distorsión que no ha ayudado a los países, y es que después de la crisis financiera del 2008, el crédito se volvió muy barato en el mundo. Las tasas, bueno, han llegado a ser hasta negativas en algunos países. Entonces, se ha fomentado el endeudamiento y la política a nivel mundial ha sido de endeudamiento, porque ha sido más fácil para los países acceder a esto, porque hay un excedente de liquidez. Ahora, el hecho de que esa sea la situación actual no quiere decir que eso va a permanecer indefinidamente, y ya nos está afectando, reitero, o sea, de
Si de cada, el ejemplo que tú ponías anteriormente, si de cada 100 pesos yo tengo que gastar 25 para pagar los intereses únicamente de la deuda, definitivamente estamos transitando una senda que no es saludable. Y eso ni sostenible. Y ni sostenible. Y yo quiero, antes que se me olvide, perdón, Marjorie, es citar el ejemplo de República Dominicana en la década de los 90. Tuvimos una serie de reformas estructurales, entre ellas el nacimiento del Código Tributario, que en ese momento tenía una de las tasas de impuestos sobre las rentas más bajas del mundo. Mientras los países más ricos del mundo andaban en 40 y pico %, nosotros teníamos una tasa de 25, ahora esos países ya bajaron de 25 en promedio, Estados Unidos sigue siendo el más alto y quiere llegar a 20, y nosotros insistimos en tener una tasa de 27%, penalizando el emprendimiento en República Dominicana. Y lo que quiero reiterar es que apenas teníamos déficit, logramos reducir la deuda pública en la década de los 90. ¿Y cuál debería ser la política que siga el gobierno dominicano, el Estado dominicano, para evitar esa grave tendencia al endeudamiento, para evitar una crisis de deuda pública? Bueno, yo reitero, voluntad política. Mira, el ejemplo de Oxfam con su estudio, hay un proyecto de ley de una diputada, Farideh Raful, que propone que se reducirían 15.000 millones del presupuesto. Es un inicio, pero yo reitero, es voluntad política. Cuando en 2012 se elaboró un plan que tal vez no era técnicamente un presupuesto plurianual, pero había una propuesta del gobierno de llegar a déficit cero en el 2016. Y eso se incumplió. Y si en ese momento existía la voluntad por lo menos de hacer ese plan, bueno, pues yo no creo que sea muy difícil llegarlo, si existe de verdad la voluntad de hacerlo. Pareciera, tratando pues de recoger un poco y resumir un poco lo que hemos visto, que la tendencia de incrementar el gasto al mismo tiempo que se incrementa la deuda es un tema que se reduce exclusivamente a un tema de voluntad política y que por la senda que vamos pareciera ser insostenible. Con ese contexto, entonces, Rafael, me gustaría que quizás nos toques de forma muy somera, el tiempo en televisión pues es limitado, un poco cuál fue la conclusión de este reporte que nos ha traído pues muy amablemente, llamado "Se buscan recursos para garantizar derechos", que publica Oxfam, y que en los periódicos nacionales el titular que dominó fue que se lograría reducir hasta en 90.000 millones de pesos, me parece, corrígeme la cifra, el presupuesto de la nación si se gastara de forma más eficiente. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, precisamente nosotros hemos sacado este estudio a raíz de que, bueno, estamos inmersos en una campaña reivindicando un derecho en concreto, el derecho a la vivienda, atendiendo al gran déficit habitacional que tenemos en el país, y en años anteriores siempre nos dicen, muy bien, pero ¿y de dónde sacarlo? Porque los impuestos no dan y porque habría que modificar tal o cual figura impositiva. Nosotros no somos ajenos al debate tributario, y esto sí quisiera acotarlo. Nosotros creemos que en el país hace falta un proceso de reforma fiscal integral, pero esta reforma tiene que ser de carácter progresista, tiene que ser inclusiva, equitativa y justa. Y tomando esa última parte, nosotros entendemos que el gobierno tiene que ganarse la confianza para iniciar este proceso general. Y la primera parte es precisamente la eficientización del gasto público, porque la fiscalidad no es solo tributación, es gasto público y sobre todo eficiencia en su uso. Nosotros estamos planteando aquí una reorientación de recursos, no es ni siquiera recortes tipo tijera, vamos a reducir el Estado, vamos a hacerlo más eficiente. Y en ese sentido es que hemos identificado al menos 5 grandes rubros en los cuales tendríamos espacio fiscal de un 2.5% del PIB. Esos 5 grandes rubros son: el primero es lo que se conoce como uso político de la nómina pública, o comúnmente se llama botellas. Acá nosotros no somos, bueno sí, huacal cuando están en lotes, ¿no? Acá nosotros no es que hemos hecho una auditoría pública exhaustiva de la nómina, porque, a ver, si educación tiene 7 meses haciendo auditoría y apenas va por la mitad, pues a nosotros se nos llevaría la vida. Entonces, lo que hemos hecho es una comparación de la densidad de empleo público por habitante en el país y comparándonos con la media regional.
de Latinoamérica completa y de Centroamérica. Y hemos encontrado que nosotros tenemos un 28% más de empleos por habitante que en Centroamérica, que somos el sexto país con la mayor densidad de empleo público por habitante, que la Presidencia de la República es el tercer empleador del Estado, que concentra la misma cantidad de empleos que 11 ministerios juntos, que el despacho de la primera dama concentra 2 ministerios, que INESPRE es lo equivalente a 4 ministerios, que en los últimos 5 años el Ministerio de la Presidencia ha cuadruplicado su cantidad de empleos. Es decir, nosotros estamos en una situación ahora mismo con la nómina pública que es necesario que se ajuste dependiendo o en función a lo que se necesite, porque es probable que se necesiten, por ejemplo, más médicos o más profesores, eso lo dirá según la necesidad, pero que se tengan puestos de trabajo que no están justificando sus funciones, pues eso lo objetamos y por eso hemos visto que hay espacio, por lo menos ahí, de un 1.1% del PIB, 39 mil millones de pesos. Reducir, Básicamente, entonces sería, Rafael, primero la reforma fiscal integral y luego también la reestructuración del aparato burocrático del Estado. No. Lo primero hay que poner la casa en orden. Primero el Estado tiene que poner todo su empeño en ser más eficiente y ganarse la legitimidad eso para un proceso mayor de reforma pero como estructural. Dos acciones que tú planteas. En materia fiscal integral. Exacto, a la reforma fiscal integral y luego la reestructuración del aparato burocrático. Menos gasto en empleomanía, menos gasto superfluo. Ese es un renglón, pero lo que digo es que esto es primero, antes de hablar de reforma fiscal integral. Antes de hablar de tributación, para ponerlo más llano, o de hablar de figuras impositivas. Yo te hacía la pregunta porque a mí me parecía que había leído en un informe de CRES en ese mismo sentido. Creo como que son ambos concuerdan en que esas son orientaciones que debería por lo menos pensar o considerar el Estado, ¿no? La eficiencia del gasto y la reforma. Mira, Para que vamos a ver, en orden de prioridades, tal vez ese sería la manera de hacerlo, pero yo no descarto que se haga concomitantemente incluso dentro de un mismo pacto fiscal, ¿por qué no? Ahora bien, el problema está en que tú tienes en el limbo un pacto, desde, como dije anteriormente, lo indica la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y ahora las autoridades dicen que no se va a hablar de esto sino hasta después del 2020, cuando debió haberse cumplido con la ley en el 2015. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a cumplir la ley. La ley te dice que debe haber, una ley de de responsabilidad fiscal, y debe haber, una reforma tributaria integral. Entonces, por ahí hay que empezar. Tú tienes un país que tiene en el limbo ese pacto, ¿y qué pasa con los inversionistas extranjeros? La confianza que genera eso, claro. O sea, hay desconfianza. Claro, o sea, si estamos esperando a reorganizar el Estado y eso no llega, bueno, pues entonces de momento tenemos casi paradas las inversiones extranjeras que quisieran venir a invertir sanamente. Exacto. Sin beneficios fiscales, sin legislaciones específicas como se ha tenido que hacer. Sí, por ejemplo, en el caso minero es uno que nos viene a la mente. Turismo también. Sí, turismo, pero me refiero a particulares incluso para un proyecto específico, que se hace una legislación, porque se desconfía en el clima de negocio. Sí, en el clima de negocio, y eso no debe ser. Eso no debe ser. Es un problema de seguridad jurídica, reitero, el tema institucional. Sí. Entonces tenemos que abocarnos a eso y que no cuesta mucho, es voluntad de hacer las cosas. Decía James Madison que si los hombres fueran ángeles, nosotros no necesitaríamos gobierno. Entonces, hablamos mucho de dos ejes y me gusta el planteamiento. Tú dices que puede ser concomitante, Rafael entiende que la parte estructural es primero, pero me gustaría escuchar un poco más de ustedes de la parte de fiscalización, porque si le dejamos todo a la voluntad política del gobernante de turno y no tenemos pues algún contrapeso, que es esencial para el funcionamiento de una democracia liberal como la dominicana, por lo menos nominalmente,
entonces no estamos en nada. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer la Cámara de Cuentas. ¿Qué creen ustedes que es el mecanismo de fiscalización más importante que se necesita reformar con más urgencia para poder incrementar o mejorar la calidad del gasto público y eficientizar la burocracia estatal? Bueno, primero habría que empezar por un artículo que tiene la Constitución donde cada funcionario jura que va a hacer, hacer cumplir las leyes. Entonces tú tienes ya un Congreso que debe estar haciendo esa función, además de la Cámara de Cuentas. Y bueno, nosotros proponemos en la ley de responsabilidad fiscal que haya un ente dentro del mismo Congreso que le dé mayor fortaleza si existe la voluntad. Ahora, reitero, mientras no haya la voluntad de nuestros líderes políticos de cumplir las leyes, empezando por la Constitución, entonces podremos hablar de fiscalidad y podremos darle más dinero a la Cámara de Cuentas, pero necesitamos verdaderamente la voluntad de que eso suceda. Cumplir las leyes. Todos esos Claro, grises claro. son los que hacen que la gente tenga tanto miedo del tema fiscal. Y desconfianza de las autoridades, lamentablemente. Desconfianza y también Sí. un tema de legitimidad de la autoridad frente a la sociedad, que le pide reforma fiscal, que le pide alza de impuestos, pero Claro. entonces no le da reducción de gasto, no le da eficientización del gasto. ¿Y qué dice la clase que está tributando? Pero bueno, tú me pides que pagues más, Es así. cuando realmente las medidas que tú puedes tomar, tú no las estás tomando. Y lo peor es que dicen las autoridades, y tú lo lees en el periódico, las declaraciones, es que controlando el gasto no se va a resolver el problema de la fiscalidad dominicana. No, claro, Entonces, ahí es lo que tú la- dices, demandamos más de los ciudadanos, pero no hacemos más nosotros. Exactamente. Y no se traduce tampoco en mejor y mayor capacidad del Estado en generar servicios y garantías a la ciudadanía. Que sean de mejor calidad. Es que al final Quizá es finalmente, eso, Rafael. es el presupuesto es la expresión de bienes y servicios para cumplir con el Estado de Derecho de la sociedad. Y en ese sentido, nosotros nuestra cautela con el tema fiscal integral es que justamente en la última reforma también se prometió, la de 2012, que iba a ser fiscal e integral y terminó siendo tributaria. Por eso es que ahora creo que no se puede dar un cheque en blanco en ese sentido. Pero ¿qué hay que hacer? Bueno, es importante el empoderamiento de la ciudadanía, Sí. es importante que los presupuestos lleguen al territorio, que la gente tenga poder de decisión sobre qué obra va o qué obra no va, que la gente conozca realmente el presupuesto general del Estado y que le demande a sus legisladores, que le demande a su legislador por qué vota o por qué no vota un determinado presupuesto y si vota o no por las obras y los servicios de su comunidad. Es importantísimo también que el Congreso, en sentido general, cumpla con su rol fiscalizador. Cada 6 meses se debe de enviar la ejecución del presupuesto al Congreso y el Congreso ni siquiera ve eso, ni siquiera lo ven. Y el Ministerio de Administración Pública, para cerrar, tiene un rol importante en esto. A raíz de la publicación del estudio de Se Buscan, el ministro de Administración Pública prometió que en febrero va a haber un simposio, algún evento para poder exponer estas ideas. Nosotros iremos al mismo y esperamos que realmente no terminen como estas reuniones de hoteles donde se hace todo un listado de promesas y al final no se cumple Y se ninguna. toma cafecito y se habla la mucho, pasa muy nosotros bien. vamos Se habla mucho y realmente- se hace poco. Exacto, vamos realmente a procurar un ejercicio integral de reestructuración del Estado para que pueda estar al servicio de la ciudadanía. Rafael, Muchísimas ha sido de gracias, verdad que un Rafael. súper placer para los dos y para mí también que está aquí porque creo que hemos aprendido bastante de ustedes. Quisiera exhortarles a que pues vean este reporte que nos trajo Rafael de Oxfam. Se buscan recursos para garantizar derechos, es un esfuerzo interesantísimo y ojalá que contribuya al desarrollo de política pública para hacer un Estado más eficiente. Felicidades también a ustedes en CRES por el trabajo de la ley de responsabilidad fiscal. Muchas gracias. Ojalá que tengamos ley de responsabilidad fiscal y cuando la tengamos esperamos en Contrapunto que seamos de los primeros en tenerlos a ustedes aquí comentando Claro que sí. esa nueva etapa. Así Claro que el tiempo que es sí. corto, tenemos que irnos ahora. Gracias a ustedes por estar con nosotros y quédense ahí que volvemos en un minutito con Contrapunto. Finalizando Contrapunto, con el sentimiento de que hemos cumplido con el cometido como cada semana. En este caso de llevarles a ustedes hasta sus hogares o hasta cualquier punto desde donde ustedes siguen nuestro programa, un tema que se consideraba como muy complejo, muy técnico, de una forma sencilla, de una forma simple,
para que usted, como nosotros, como ciudadanos de la República Dominicana, como habitantes de esta sociedad global de un siglo tan avanzado, podamos entender cómo se gasta nuestro dinero, cómo se planifica el presupuesto de la República Dominicana y que hay conceptos como el de la eficiencia y de la calidad que deben estar presentes en un presupuesto que se corresponda con esas necesidades que tiene la ciudadanía dominicana. Yo soy Marjorie Félix y hasta hoy me despido de ustedes. La cita es para la próxima semana en Contrapunto. Recuerden que siempre pueden hacernos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas a través de nuestras cuentas de redes sociales, @contrapunto.rd en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y también, pues recuerden que este y otras ediciones anteriores de nuestro programa pueden ver en nuestro canal de YouTube, @contrapunto.rd. La cita, como todos los domingos, es a las 6 de la tarde por Supercanal 33, la señal que nos une. Hasta la próxima.